Bien amados, Dios les bendiga, sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús. El tema de hoy es mujeres en la Biblia en la cual fueron usadas por Dios. Este es el tema de hoy, ¿verdad? Y yo usé algunos pasajes bíblicos de algunas de ellas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento, ¿verdad? Y vamos a comenzar con la historia de Débora, una historia maravillosa, donde Dios también usó a Débora en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, capítulo 4, versículo 4 en adelante, señala que había una mujer llamada Débora que dirigía a Israel para aquellos tiempos. Y después de la muerte de Josué, aproximadamente hace como quizás 200 años, más o menos como unos 200 años después de la muerte de Josué, para este tiempo en la tierra prometida la tierra estaba muy dominada por los cananitas, estaba muy mal influenciada y dominada por los cananitas. Y en ese tiempo eran tiempos de mucho dolor, eran tiempos de mucha apostasía, había violencia, había abuso de poder, había maltrato de parte de muchos jueces, de parte de muchos líderes en el tiempo de Josué y en el tiempo también de los jueces. Entonces, por espacio de largos años no se encontraba ni se hallaba líderes para esos tiempos. Entonces había un hombre llamado Barak. Este hombre llamado Barak, que estaba en aquellos tiempos para tratar de restaurar el liderazgo de los jueces. Barak era un hombre bueno, era un hombre de buen corazón, pero él había sufrido. Estaba un poquito como trancado, detenido. A veces hay hombres que están un poquito detenidos por causa de que han sufrido. Hay pastores que han sufrido con muchas iglesias en las congregaciones. Hay iglesias que están divididas, han sido divididas los hermanos, han habido contiendas, y viene pues alguien necesita darle una palabra de amor, de apoyo. Y donde los líderes se han ido de la iglesia y han estado escasos los líderes y los ujieres y los diáconos, pues a veces Dios permite en su voluntad permisiva usar a cualquier persona particular en la iglesia, a un laico, a una mujer, a un hombre, a un niño, a una niña, a un jovencito, a una doncella, a un doncello, como sea, y lo permite para que le dé palabra al pastor, ¿verdad? Entonces, para aquellos tiempos, pues, no había orden, había mucho desorden en Israel. Entra en acción la fabulosa hermana Débora. En el capítulo 4, versículo 6 de este mismo libro de los jueces, dice que Débora manda a llamar y a reunir a 10,000 guerreros para la batalla, y manda a llamar a Barak para que se lo informe. Y en el versículo 8, Barak le dice a Débora: si tú fueras conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo, yo no iré. Esas fueron las palabras de Barak en el versículo 8. Pero lo más interesante, hermano, lo más interesante de esta historia, de esta escena, es que Débora no estaba adentro del campo de la batalla. Ella no había sido introducido en el campo de la batalla, sino que los mismos hombres eran los que estaban en la misma batalla. Y Débora se identifica aquí en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Capítulo 5, versículos 6 y 7, Débora se identifica como la madre de Israel. La madre de Israel. Ella no era en sí como una guerrera como tal. Entonces tú sabes que las madres tienen ese sentir de amor, de respaldar, de ayudar, de complementar, una ayuda para los hijos, para todos. Lo que Débora aquí hizo fue animar a Barak para lo que Barak tenía que hacer. ¿Tú me entiendes?
animar a Barak a lo que tenía que hacer. Barak estaba desanimado. Como cualquier pastor, como a cualquier líder que a veces está desanimado y necesita a una ayuda idónea que le dé una mano y lo anime. Entonces, podemos observar que lo que Débora había hecho era esto. Los jueces que habían aquí no hacían la voluntad de Dios. Los líderes, que los jueces de los tiempos de los jueces, no hacían la voluntad de Dios y había mucho desorden. Los jueces y los líderes se habían aprovechado de la posición de autoridad para cometer muchos atropellos, muchos abusos de poder, muchos delitos, oprimían al pueblo, castigaban al pueblo. Entonces entra en acción Débora, usada por Dios. Y esta mujer Débora fue la que Dios permitió usar en ausencia de que faltaban liderazgo, para que fuera como una madre en Israel, como dice el capítulo 5, para animar a Barak. Débora animó a Barak de hacer lo que Barak tenía que hacer. Pero observamos que aquí Barak no era su esposo. Barak no era su esposo, porque Débora estaba casada con un hombre llamado Lapidot. Lapidot, que aquí lo dice también en la Biblia, en el versículo 4. Y aquí en esta historia maravillosa, Dios, entendiendo la posición del hombre, la posición de la mujer, que Dios crea la mujer y el hombre en una igualdad espiritualmente, aunque ambos cumplen unos roles distintos y diferentes. Aquí observamos que Débora vivió. La vida privada de Débora fue que Débora vivió por largos años el dolor y la ausencia de una falta de liderazgo. El acercamiento que tuvo Débora hacia Barak es decirle a Barak: ¿qué puedo ser yo? ¿Qué puedo ser yo para yo levantar tus ánimos? De la misma pasa hoy en día los pastores. Cuando algo no les sale bien, vienen sus esposas como su ayuda idónea y le dice: mi amor, por favor, levántate. Yo sé que había división en la iglesia, hay pleito, hay contienda, hay muchas cosas, pero levántate en el nombre de Jesús. La mujer lo que hizo es que fue donde Barak y le dijo a Barak: ¿qué puedo hacer yo por ti para que tú te restablezcas y vuelvas a la posición que Dios te mandó a hacer, para que haya gobiernos y líderes en esta nación? La posición de Débora usada por Dios, era para animar y hacerle saber a Barak de lo que él tenía que hacer, ya que Barak estaba un poquito desanimado, ¿verdad? En el libro de los Jueces, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: en los días de Sangal, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté como una madre de Israel. Es una historia maravillosa. Es una historia donde Débora aquí representa, aparte de una madre, de simbolizar un sentimiento, Débora aquí representa como una ayuda idónea de Barak. Aunque Débora estaba casada con un hombre llamado Ambilot, estaba casada, pero la posición de Débora siempre fue aquí, en la etapa de los periodos de los jueces, fue animar a Barak, porque Barak estaba desanimado y no hacía lo que tenía que hacer. Gloria al nombre de Jesús. Más adelante aparece una historia de lo que llamamos la mujer samaritana. Una historia maravillosa de la mujer samaritana también en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 21 y 22, donde Jesús se llega a la mujer samaritana, y la mujer samaritana tiene un hambre espiritual y una sed espiritual. Esta sed espiritual de la mujer samaritana
era una sed tanto literal como espiritual. Y lo que hizo Jesús con la mujer samaritana en esta hermosa, preciosa, maravillosa historia fue que le profetizó. Le profetizó a ella diciéndole su vida, por lo menos parte de su vida, para que la mujer samaritana entendiera que está hablando con el Mesías, con el Jesús, con el Mesías, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a ella, llama a tu marido. Y ella le responde, no tengo. Y Jesús le responde nuevamente, sí, en verdad lo has respondido, porque 5 maridos has tenido y el último no es tu marido. Ella le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Entonces esta mujer quería conocer a Jesús, pero encima de eso, Jesús lo que hace es que le declara parte de su vida. Y cuando le declara parte de su vida, ella siente el amor, el afecto, ella siente la bendición, no solamente de tener el agua literalmente, sino que ella se siente ministrada. Entonces ese afecto de Jesús hacia ella provocó que ella testificara. Fue al pueblo, cogió al pueblo, llamó a los vecinos, a la población, diciéndole, vengan, 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 cojan. Hay un hombre que me ha dicho respecto a casi toda mi vida. ¿Ve? ¿No será el Mesías este? Entonces observamos aquí un escenario muy bonito, ¿verdad? De la mujer samaritana, porque la mujer samaritana fue testigo. Ella testificó. Un testigo, podemos decir que un testigo es una persona que testifica de lo que vio, de lo que escuchó y de lo que experimentó. Eso es un testigo. La mujer samaritana testificó a la población de lo que Jesús le había dicho a ella, de su vida, de la declaración de Jesús. Entonces Dios usó a esta mujer, ¿verdad?, para testificar acerca de Jesús y para que el pueblo conociera a Jesús también. Es una historia maravillosa de que esta mujer lo que realmente es, testificó acerca de Jesús. Como en muchas iglesias pues hay una parte en específico donde la iglesia tiene el llamado para testificar. El pastor le dice, y tenemos al hermano Carlito con un testimonio. Hermano Carlito, ven, pase para que testifique. Y bien, qué bueno, ahora tenemos a la hermana fulanita para que testifique. Y cada uno testifica de lo que Dios, de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha sentido, de las experiencias con Dios. Y eso fue lo que hizo esta hermosa, maravillosa mujer de Samaritana. También vemos otra historia que es Hulda. En el libro de la Biblia, Segunda de Reyes capítulo 22, hay una mujer llamada Hulda. Hulda era una profetisa. Entonces, en los tiempos del rey Josías, un rey llamado Josías la manda a consultar debido a que el rey Josías estaba buscando un libro acerca de la ley. El libro de la ley estaba perdido y Josías estaba mandando a buscar un libro de la ley. Después que recuperó el libro de la ley, se dio de cuenta Josías que el pueblo estaba en desorden, estaba en pecado, estaba en idolatría, no estaba conforme a la ley de Dios. Entonces mandó a consultar con los sacerdotes para que mandase a buscar a una mujer llamada aquí Hulda. Aquí Hulda entra en acción. Y por medio de Hulda, pues Dios permitió, por medio de Josías, que Hulda profetizara al rey y profetizara también al pueblo, para que el pueblo pudiera tener restauración, ya que Israel constantemente siempre estaba en una decadencia espiritual y mandaba profetas diferentes para entonces pues restaurar al pueblo en aquellos tiempos. Y esa es la labor de Hulda, una mujer que fue profetisa y que oía la voz de Dios para aquellos tiempos, en aquella dispensación del Antiguo Testamento, y fue de gran bendición de parte de Dios para el pueblo de Israel. Más adelante también podemos observar una mujer, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila
fueron un matrimonio en la cual oyeron a un hombre llamado Apolos. Cuando Priscila y Aquila escuchan a un hombre llamado Apolo hablar de la palabra de Dios, de predicar el evangelio de Dios, pues Apolos lo que predicaba era acerca de Juan el Bautista. Lo que conocía era el mensaje de Juan el Bautista. Y Priscila y Aquila pues dejaron que Apolos terminara el mensaje para entonces ellos acercarse a Apolos y presentarle un poquitito más de cerca el mensaje de Jesús, el propósito en el cual Jesús venía a Israel para salvar. Y Apolo pues conoce el mensaje de Jesús, aparte de conocer el mensaje de Juan el Bautista, pues conoce el mensaje de Jesús gracias al matrimonio de Priscila y Aquila. En estos tiempos de Priscila y Aquila, como en los tiempos de Febes, Priscila y Aquila están en el libro de los Hechos, como también la mujer Febes está en el libro de los Romanos. En el libro de los Romanos, como en el libro de los Hechos, había un periodo de transición, donde las cartas pastorales todavía no han sido entregadas a todas las iglesias. Y esas cartas pastorales que Dios le estaba revelando a Pablo para que fueran entregadas a todas las iglesias, todavía tardó mucho más de 10 años en enviar en esas cartas. Y no solamente más de 10 años pasó, sino que también en llegar a todas las iglesias, que todos los pastores de las iglesias de los santos recibieran las cartas pastorales que Pablo envió por revelación de Dios. Entonces, una vez pues llegaron esas cartas pastorales, Pablo habla el orden ministerial eclesiástico de los ministerios. Y eso lo habla Pablo en el capítulo, en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y también Pablo lo dice también en el 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante, que era el orden jerárquico de los ministerios eclesiásticos. Pero antes de que llegaran todas las cartas eclesiásticas a todas las iglesias, pues habían mujeres y hombres que fueron usadas por Dios para llevar un mensaje a muchas personas por medio de la palabra del Señor. Pero más adelante aparece también una diaconisa llamada Febes. Febes fue una mujer que en el libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 1, habla y dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cesarea, recibirla y en el Señor como es digno de los santos, y ayudarla en cualquier cosa que es necesaria para ustedes, porque ella me ha sido de gran ayuda muchísimo. Ayudar también a ella, y salúdame también a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y expusieron mi vida por mí, y le doy saludos a ella delante de las iglesias de los gentiles. Eso fue lo que Pablo habla en Romanos 16, 1 hasta el 4. Observamos que muchas de estas mujeres, ¿verdad?, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, Dios las había usado con un propósito muy específico. De todas estas mujeres me llama la atención mucho más Débora, una mujer valiente que en los tiempos de los jueces, en el último capítulo de los jueces, y en el último versículo de los jueces también habla y termina diciendo que no había jueces y líderes en estos tiempos, y que sobre todo el mundo hacía lo que le parecía. Eso es lo que termina en el último capítulo del libro de los jueces. En el último versículo también habla a sí mismo. Y no había jueces y líderes en estos tiempos de los jueces,
porque era un tiempo de mucho desorden, de mucha apostasía, no había líderes y todo el mundo, pues mucha gente hacía lo que le parecía. Pero una vez las cartas de Pablo son entregadas a las iglesias, Pablo establece un orden eclesiástico y ministerial para poner un orden y una disciplina espiritual a las iglesias de los santos en esta nueva dispensación de los reyes. Nos gozamos, ¿verdad, hermano? Porque a pesar de todo en el Antiguo Testamento, con un propósito especial, Dios usó a varias mujeres como a Hulda, como a Débora y como a otras más que tal vez no puedo presentarla porque no tengo mucho tiempo. Quisiera hablar de muchas más, pero no tengo el tiempo. Pues hasta aquí ha sido la palabra del día de hoy. Yo espero que les sea de gran bendición para ustedes el mensaje de hoy y los veremos pronto en el nombre del Señor Jesús. Bendecidos. Gloria a Dios.